Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo tejer esta bonita blusa, pero antes las invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video que yo suba. Primero vamos a ver qué materiales necesitamos para tejerla. Para tejer esta blusita vamos a necesitar la hilaza que tú tengas, en mi caso es Sinfonía y es algodón mercerizado. Es más o menos como de 2 milímetros de grosor. Un gancho de acuerdo a tu hilo, en mi caso yo voy a usar uno de 3 milímetros. Cinta de medir, agujita para esconder hebras, un marcador o un segurito y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro hilo, vamos a hacer un nudito deslizado para iniciar y vamos a tejer 6 cadenitas. Tenemos nuestro nudito, apretamos bien y vamos a hacer así normal 6 cadenitas. 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es para todas las tallas. Más adelante vas a definir si es talla chica, mediano o grande, pero inicias todas igual con 6 cadenitas. Saltas una y en la siguiente, en la hebrita de acá atrás, esta hebrita de aquí, ahí encajamos nuestro gancho y por ahí vamos a hacer punto bajo. Y vamos a tejer un punto bajo en cada una de las cadenas. Como saltamos una, nos van a quedar 5 puntos bajos. Así vas a tejer un punto bajo en cada una de estas. Una vez que ya tienes tus 5 puntos bajos, vamos a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas son para iniciar un punto alto, pero estas no van a contar como punto. Tomamos lazada, vamos a girar y aquí en el primer punto, ahí vamos a hacer un primer punto alto. Esas 2 cadenas no cuentan y aquí todo junto sería como un punto alto. Vamos a tejer otros 4 puntos altos en los 4 puntos siguientes. Así normal, punto alto. Ya que tienes tus 5 puntos altos, así para la vuelta que sigue hacemos otra vez 2 cadenas, giramos y vamos a hacer un punto alto aquí luego en el primer punto. Tejemos 1, tejemos 2 y como son 5 puntos, el tercero sería nuestro punto de en medio. En este tercer punto aquí vamos a hacer un aumento triple. Vamos a hacer 3 puntos altos en ese mismo punto. Así uno, después ahí mismo haces el segundo, serían 2 y ahí mismo vuelves a meter tu gancho para hacer un tercer punto alto. Y así te queda 1, 2 y 3. De aquí en adelante, si se te pierden mucho las vueltas, vamos a empezar a marcar nuestro punto de en medio. De esos 3 que hiciste en el aumento, el de en medio lo vas a marcar. Ya sea que tengas marcador, sino con un segurito o cualquier cosa, una hebrita puedes hacerlo. Entonces tenemos así y tejemos nuestros últimos 2 puntos normales. Sería 1 y acá al final hacemos el segundo. Así. Cuando ya lo tenemos así, vamos a hacer 2 cadenas y en la siguiente vuelta vas a hacer un punto en cada punto. Con el aumento triple aquí estamos aumentando 2 puntos más. Entonces en esta vuelta, en lugar de hacer 5 puntos altos, vamos a tener 7 puntos altos. Así los vamos a tejer normal. Llevo 2, 3 y cuando hagas el cuarto, que sería aquí el de en medio, esta vez no vamos a hacer aumento, solo vamos a cambiar nuestro marcador. Si a ti las vueltas no se te pierden, puedes hacerlo sin marcador. Si no, lo vas marcando cada que vayas aumentando. Serían 4 y hacemos los últimos 3 acá. 5, 6 y 7. Hacemos 2 cadenas, giramos y empezamos a tejer otra vez. Y esta vez sí vamos a hacer aumento. Vamos a hacer una vuelta normal y otra vuelta con aumento. Una normal y otra con aumento. Tenemos nuestros primeros 3 puntos y en el marcador vamos a hacer el aumento.
Y de nuevo, cada aumento que hagas será aumento triple, tejer 3 puntos en ese mismo punto. Sería 1, 2 y el segundo punto, que seguiría siendo el de en medio, lo vamos a seguir marcando. Y ahí mismo un tercer punto. Así, aumento triple y tejemos los 3 que nos quedan. 1, 2 y 3. Y esta es la secuencia a seguir. Una vuelta con aumento, aumento triple, y la siguiente vuelta, que sería hacia acá, sería normal, un punto en cada punto, y esta vez vamos a tener 9 puntos. Cada vez que hagas aumento te van a aumentar 2 puntos las vueltas. Y de nuevo vas a cambiar el marcador, haces tus 9 puntos aquí. Una vez que ya tengas tus 9 puntos, vas a hacer 2 cadenas, giramos y de nuevo vamos a hacer, esta es la vuelta que sí va a tener aumentos. Entonces tejemos normal hasta el marcador. Esta vez ya tenemos 4 puntos antes del marcador. Y en el marcador vamos a hacer nuestro aumento triple. 3 puntos altos ahí mismo. Y de nuevo el segundo punto, que sería el punto del medio, lo vamos a seguir marcando para que no se nos pierda que ahí van los aumentos. Son 3. Que se me pasó. 3 aquí mismo. Así terminó mi aumento triple. 1, 2 y 3. Y ahora sí, ya tejemos los 4 que nos quedan. También tienes que ver que al principio tienes 4 los aumentos y después otros 4. Siempre te va a quedar los aumentos en el punto del medio. Terminamos esta vuelta así y la vuelta que sigue es un punto en cada punto sin aumentos ni nada. Y así vamos a ir tejiendo una normal y una con aumentos, normal y con aumentos, hasta que la tengas más grande que alcance a tapar todo tu busto, toda la parte de la mitad para un lado. Esta sería como vamos a estar haciendo, esta sería como una copa. Ya que le avanzas a tu tejido, así es como se ve. Yo voy en 35 puntos. Esta vuelta de aquí es vuelta en la que yo hice mi aumento triple. Aquí está mi aumento. Y esta que estoy haciendo acá, esta no va a llevar aumento. Así la vamos a ir agrandando. Vamos a ir agrandando tu copa hasta que te quede bien de la mitad de tu busto hacia un lado y que tape toda esa parte. Ya que tengas este completo, tan amplio como tú lo quieras, vas a hacer otro del mismo tamaño, exactamente mismos puntos y mismas vueltas, vas a tener 2 igualitos. En medidas, aquí hasta donde lo llevo más o menos es para una talla chica. Yo voy a hacer aquí una mediana. Aquí mira, ya lleva 16 centímetros, yo lo voy a agrandar todavía hasta que me llegue a entre 19 y 20 más o menos para talla mediana o para un busto un poquito más grande. Si son bustos pequeños se hace así pequeñita, como de unos 16, 17 centímetros, y para bustos más grandes pues solo sigues tejiendo y ampliando más. Entonces terminamos esta, hacemos otra igual y te digo que sigue. Ya que tengas tu primera parte, así es como se ve. En puntos le hice 41 puntos aquí y son 18 centímetros. Ya si lo acomodamos bien, pues sería un poquito más de 18, casi los 19. Y esto checas que te quede, esto sería como para talla mediana o un busto mediano. Para más pequeños haces menos vueltas, más grandes haces más. Cuando tengas este, haces el otro. Aquí cortamos nuestra hebra al final. Y cuando tengas el otro, que es exactamente igual, en el otro no vamos a cortar, vamos a continuar tejiendo. Ya que lo tengas así, vamos a continuar tejiendo aquí sin cortar la hebra. Vamos a hacer una cadena nada más. Giramos para tejer por toda esta orilla de aquí. Y aquí donde tenemos el punto alto, que sería nuestro último punto alto, ahí vamos a meter nuestro gancho para sacar un punto bajo.
vamos a saltar hasta acá, que son las 2 cadenitas con las que iniciamos la vuelta, esta vuelta que empieza hacia este lado. En estas 2 cadenitas tomamos lazada y ahí adentro de esas cadenitas vamos a hacer 5 puntos altos. Así vas a tejer normal 5 puntos altos. Serían 3, 4 y 5. De nuevo en la que es solo un punto alto que tenemos aquí, o sea, la siguiente vuelta, ahí volvemos a meter nuestro gancho para hacer un punto bajo y así vamos a repetir. Tomamos lazada y en la que sigue, que serían las 2 cadenitas, aquí vamos a hacer otros 5 puntos altos. Serían 2, 3, 4 y 5. Y otra vez, aquí en este punto sería un punto bajo. Y así vamos a estar haciendo 5 puntos altos aquí donde son las 2 cadenitas de la vuelta anterior, ahí en ese huequito, y en el que sigue, en la siguiente vuelta, un punto bajo. En la que sigue otra vez aquí tus 5 puntos altos y en la que sigue punto bajo. Así hasta que rodees todo hasta acá arriba. Una vez que completas todo este lado con tus onditas, ya tomamos este lado como el lado derecho porque las hicimos por aquí. Para este lado las vamos a iniciar de arriba hacia abajo para que queden igual por el lado derecho. Vas a ver en qué línea terminaste con tu punto bajo y en esa misma vas a hacer el punto bajo para iniciar acá. Acá ahora va a ser al revés, los puntos bajos van a quedar en las 2 cadenitas y los 5 puntos van a quedar aquí en un punto alto que tenemos en la vuelta, para que te queden todas a la misma altura. Acá cortas tu hebra, inicias con una nueva del otro lado y lo de siempre, hacemos nudito deslizado primero y vamos a iniciar aquí con nuestro primer punto bajo. Hacemos una cadenita primero y después ahí mismo nuestro primer punto bajo. De aquí saltamos al siguiente punto, que sería aquí, y hacemos nuestros 5 puntos altos. Y así vas a continuar, 5 puntos altos, punto bajo, 5, para que hagas tus onditas de este otro lado y queden al derecho las dos, que queden tejidas las dos por el mismo lado. Una vez que termines este otro lado, así es como te queda. Acá finalizas y cortamos la hebrita. Y así es como se ve. Vamos a hacer la otra parte, pero para que te quede todo derechito, la vamos a acomodar igual que esta. Aquí al inicio, con tu hebrita esta donde iniciaste hacia tu derecha, vas a colocar esta igual, con la hebrita hacia la derecha. O acá habíamos finalizado de este lado, que la terminación igual esté de este lado. La vamos a acomodar que esté derecha. Vamos a girar aquí y vamos a iniciar a tejer. Entonces vamos a tejer este lado de acá, que sería igual a este. Vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Vamos a tomar una nueva hebra y aquí vas a contar en qué vuelta iniciaste. Tenemos la primera vuelta de puntos altos, la segunda y en la tercera vuelta de puntos altos es que iniciamos con nuestro primer puntito bajo aquí en la tercera vuelta. Entonces nos vamos a ubicar también 1, 2 y en la tercera vuelta igual es aquí en donde están las 2 cadenas, así como tejimos este lado, vamos a tejer este de acá. Aquí vamos a iniciar y vamos a tejer hasta que te falten. Aquí vamos a unir nuestra blusa ya, entonces dependiendo del escote que tú quieras dejar, vas a unir estas con las que vas a hacer de este lado. Tú decides si 2, 3, 4 o 5 las que tú quieras. Yo voy a cerrar con 4, entonces cuando me falten 4 por tejer, les digo cómo vamos a cerrar aquí la blusita. Cuando ya llegues con tu tejido que te quede nada más 4 conchitas para poder cerrar aquí esta parte, tenemos nuestro punto bajo. Vamos a hacer la primera de esas 4 conchitas, vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y en el segundo no vamos a pasar completo, vamos a esperarnos hasta aquí,
vamos a sacar nuestro gancho, contamos 1, 2, 3, en la cuarta o hasta donde tú vayas a empezar a cerrar, vamos a pasar por el punto de en medio, sería este nuestro puntito de en medio, el tercero, por ahí vamos a pasar nuestro gancho hacia adentro y después acá donde dejamos nuestro tejido, así lo vamos a poner y vamos a cerrar nuestro punto acá normal, cerramos por esas dos y vamos a sacar por la hebrita que habíamos tomado del otro lado. De aquí tomamos lazada y continuamos tejiendo, hacemos nuestro tercer punto alto, vamos a tejer aquí ya normal, ese sería el tercero, hacemos el cuarto y el quinto, pasamos a este lado a hacer nuestro punto bajo y así ya va a quedar unida la cuarta conchita al otro lado, así por en medio quedan unidas. Vamos a hacer las otras tres igual para cerrarlas de este lado. Iniciamos de nuevo, vamos a iniciar normal, vamos a hacer los primeros dos puntos altos, sería 1 y el segundo lo dejamos hasta ahí sin finalizar. Por acá buscamos el tercer punto, aquí el de en medio, y pasamos el gancho hacia adentro y volvemos a pasar por las dos hebritas y ya vamos a cerrar nuestro punto por esas dos y lo pasamos hasta acá. Ya solo lo hacemos para un ladito y continuamos tejiendo nuestros tres puntos que faltan. Sería 1, 2 y 3. Y hacemos el punto bajo donde toca. Vamos a hacer las últimas dos y las vamos a pegar igual de este lado y después nuestro punto bajo y cerramos nuestra vuelta. Cuando termines esto, ahora vas a empezar a hacer las conchitas de este lado, que es donde finalizaste, así como iniciaste aquí de abajo, en este lado, que habías finalizado tu vuelta aquí iniciamos con punto bajo y empezamos, pues aquí vamos a iniciar otra vez con punto bajo y empezamos a hacer nuestras conchitas. Aquí una, el punto bajo, otra y así todo de este lado. Y vamos a tener la parte de arriba de nuestra blusa terminada con tus conchitas rodeadas y todo terminado. De ahí vamos a hacer la parte de abajo. Ya que termines todas las conchitas o abanicos de tu blusa, así es como la vamos a tener. La parte de arriba y todo por el derecho. Aquí cerrado lo que tú le quieras cerrar para el escote. Bueno, la vamos a girar, pero la vamos a girar al revés. Vamos a, así como lo tienes al derecho, lo vas a agarrar, lo vas a voltear al revés y vamos a iniciar a tejer. Ahora la parte de enfrente hacia abajo. Por aquí, por nuestro primer punto, vamos a meter nuestro gancho y una hebrita nueva con nudito deslizado para poder empezar. Jalamos y aquí vamos a hacer 2 cadenas para iniciar. Estas cadenas recuerda que no cuentan, vas a tomar lazada y ahí mismo en esas mismas 2 hebritas por ahí vas a meter tu gancho para hacer tu primer punto alto y vamos a hacer puntos altos por toda esta vuelta, un punto en cada punto, así puntos altos hasta que llegues aquí a la parte de en medio. Cuando ya tejes todo hasta la mitad vamos a hacer 2 puntitos como en disminución, tomamos lazada y vamos a ponernos aquí en el primer punto que hicimos de los abanicos, sacamos una vez, volvemos a tomar lazada y nos colocamos del otro lado igual en el primer punto de los abanicos, ahí, y cerramos ya todo, sacamos los primeros 2 y para finalizar sacamos todos juntos, tomamos lazada y empezamos de este lado, también un punto en cada punto, así normal, punto alto hasta que llegues a esta orilla. Una vez que termines tu primera vuelta, recuerda que estamos tejiendo al revés, lo ponemos al derecho y vamos a marcar ciertos puntos. Así al derecho vas a marcar justo el punto de en medio
y después, dependiendo los puntos que tengas del medio hacia las orillas, vas a marcar 2. Cuentas los puntos que tengas la misma cantidad aquí que acá para que se vea derechito, y del otro lado también marcas 2 puntos, igual cuentas la cantidad, las mismas que hay de aquí a este marcador tiene que haber de aquí al otro, y así también los mismos puntos que hay de este marcador a este tiene que haber de este a este. El chiste es que se vea parejito y que tengas 5 marcadores, porque de aquí en adelante vamos a hacer nuestras 5 líneas. Para la vuelta que sigue, esta vuelta la haríamos como si tuviéramos la blusa al derecho. Vamos a hacer 2 cadenas, las cuales no van a contar porque es solo para levantar el tejido, y vamos a tejer punto alto, normal, hasta que llegues uno antes del marcador. Hasta aquí punto alto normal. Bien, una vez que ya lleguen al marcador, el punto de ese marcador lo van a tomar en relieve, solo ese punto. Tomas lazada y en lugar de pasarlo por aquí, vas a agarrar el punto desde acá abajo, vas a jalar tu hebrita, que quede amplia de aquí para que no se te vaya a bajar. Jalas y que quede esta hebrita amplia. Por ahí pasamos 2 y después los últimos 2. Y así lo tomamos en relieve. Y pasamos al que sigue. Este en relieve y los que siguen ya normales. Hasta el siguiente marcador. El del siguiente marcador de nuevo lo vas a tomar en relieve. Una vez que llegan al siguiente marcador, de nuevo lo quitan y de nuevo ese punto en relieve. Tomas lazada, lo tomas en relieve por arriba, jalas y jalas un poquito más para que no se agache tu tejido. Y cierras bien y los que siguen normales. Y así vas a hacer los otros 3 que te quedan de los otros 3 marcadores, igual en relieve. Recuerda que estamos tejiendo por la parte del derecho, entonces por eso los relieves van ahorita por encima. Ahorita que demos vuelta y vayamos a tejer por al revés, te digo cómo vas a seguir haciendo esos relieves. Por ahora terminamos esta vuelta, aquí un relieve, aquí otro y acá otro. Bien, una vez que ya terminas tu vuelta, tienes tus puntos en relieve, 2, 3, 4 y 5. Finalizas acá, haces 2 cadenas para iniciar y empezamos a tejer por la parte de atrás. Cuando llegamos al relieve, aquí nos queda uno normal. Cuando llegamos al relieve lo vamos a tomar, cuando estamos tejiendo por al revés, igual lo vamos a tomar por la parte de atrás, así. Así lo vamos a tomar, lo tejemos, jalamos poquito y cerramos el punto. Y continuamos tejiendo. Y así vas a repetir estas vueltas. Cuando estés tejiendo por la parte de atrás, tu relieve lo vas a agarrar al revés, hacia atrás. Cuando estés tejiendo por la parte de enfrente, tu relieve lo vas a agarrar por enfrente. Y esto es para que se vayan haciendo estas rayitas hacia abajo, todas por la parte de enfrente. Vas a continuar este tejido hasta que tengas lo larga que quieras tu blusa. Si la quieres cortita, pues unos 10 a 15 centímetros. Si la quieres más larga, ahí ya depende de ti qué tan larga la quieras. Así tejemos y continuamos haciendo nuestros 5 relieves para que se hagan las 5 rayitas. Cuando ya tengan esta parte tan larga como la necesitan, así es como se ve. Más o menos unos 15 centímetros o lo largo que ustedes quieran su blusita. Si la quieren igual de cortita, son como 15 centímetros. Después vamos a girar y vamos a iniciar a tejer de aquí de donde terminan los abanicos, aquí donde tenemos nuestro último punto al ladito. En este de aquí, aquí vamos a empezar a tejer para hacer la parte que va hacia atrás. Vamos a tomar una hebra nueva, hacemos nudito. Por aquí vamos a sacar y vamos a hacer 2 cadenas para empezar. Una vez que ya tengas esas 2 cadenas, ahí mismo vas a hacer un punto alto y esta vez vamos a hacer punto red. Hacemos una cadena, tomamos lazada, tenemos aquí nuestro punto y en la esquinita, que es donde se atora, ahí tenemos un huequito chiquito, ahí vamos a ir atorando nuestros puntos altos. Hacemos cadena, tomamos lazada y otra vez nos saltamos lo que es lo del punto y aquí en la esquina, ahí vamos a hacer los puntos altos. Y así vas a continuar tejiendo haciendo una cadena, te saltas lo que es el punto y en la esquinita donde van unidas las 2 filas, ahí vas a hacer tu punto alto. Y vas a continuar así haciendo tus cuadritos hasta que llegues acá al final.
Cuando ya tengas todos tus cuadritos así, vamos a hacer, el último tiene que ser acá, en tu primer punto, acá en la esquinita, justo en la esquina, ahí vas a hacer tu último punto alto. Haces 2 cadenas, giramos y justo ahí arriba, aquí en este, vamos a hacer el primer punto alto. Haces una cadena y vamos a continuar el mismo punto, arriba del punto, igual punto alto. Cadena otra vez y de igual manera arriba del punto, ahí haces tu punto alto. Y así continúas hasta que llegues aquí. Una vez que llegas aquí a donde iniciaste, vamos a continuar este punto por aquí, por 4 conchitas de estas, para que nuestro tejido hacia la espalda se haga más alto. Aquí donde terminas, en tu punto vamos a hacer una cadena, vamos a tomar lazada y aquí donde tenemos el punto bajo de la primera conchita y vamos a hacer un punto alto, hacemos cadena, saltamos 2 y en el tercero, que sería la mitad de la conchita, hacemos pero punto bajo. Como estas van en piquito, aquí sería punto bajo. Hacemos cadena, abajo en donde tenemos un punto bajo o en medio de las 2 conchitas, ahí vamos a hacer punto alto y otra vez cadena y en medio de la conchita punto bajo, cadena y después otra vez en medio de las 2 sería punto alto, cadena y aquí en medio sería punto bajo. Y una vez que ya hayas tejido así por las 4 conchitas, 1, 2, 3 y 4, con punto bajo en medio y punto alto cuando vas a la mitad, vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y vamos a continuar ahora sí punto normal en red hacia acá. Hacemos 2 cadenas y ahí mismo en ese punto hacemos el primer punto alto, cadena para separar, arriba del punto bajo este que tenemos aquí hacemos punto alto. Ya vamos a continuar normal, todos con punto alto y una cadena de separación. Cadena, punto alto, cadena y punto alto. Y así vas a continuar estas vueltas haciendo punto red con cadena y un punto alto, cadena y un punto alto, hasta que gires tu blusa y te llegue casi a la mitad, que te quede un espacio para amarrar después. Entonces lo vas a hacer tan grande hasta que tu blusa gire y te llegue a la mitad de la espalda. Después vas a iniciar del otro lado, igual de la misma forma vamos a poner la blusa al revés para iniciar de este lado donde están las conchitas la primera vuelta y la siguiente vuelta de igual manera la vas a tejer hacia acá hasta 4 conchitas y ya tejes normal vuelta tras vuelta para que te quede de los dos lados la parte de atrás, así hasta que te cierre hasta la parte de atrás y te quede una apertura aquí para ajustar bien. Tejemos eso y después vamos a hacer los tirantes. Una vez que ya avanzas tus dos lados, así es como se ve y así te tiene que quedar ya cuando giras hacia atrás, que te alcance a cubrir la espalda para atrás. Después de aquí vamos a hacer los tirantes. Te vas a poner acá donde hiciste las copas al principio y aquí arriba vamos a iniciar por la parte de enfrente con una hebrita nueva. Te vas a poner aquí en el primer punto que hiciste y por ahí vamos a sacar nuestra hebrita. Vamos a hacer una cadena y ahí mismo en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y después vamos a hacer punto bajo por los siguientes 4 puntos que tenemos. Al final vas a tener 5 puntos igual que como hiciste al principio de todo este tejido. Vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a estar haciendo punto bajo en cada vuelta y así vamos a tejer vuelta por vuelta hasta que tengas el largo de tu tirante. Así haces los 5 puntos bajos, terminas, haces una cadena, giras y otra vez 5 puntos bajos. Y así hasta que tu tirante alcance a dar la vuelta y lo pegues aquí a la parte de atrás. Bien, cuando ya tengas lo suficientemente largo tu tirante, yo hice más o menos 20 centímetros, porque la parte de enfrente recuerda que llega hasta muy arriba, entonces más o menos son 20 centímetros, en vueltas hice 38 vueltas. Lo acomodas que quede derechito, que esté al revés, le das la vuelta a esta parte y lo vamos a pegar aquí. Como empezamos de esta orilla, nuestro tirante así es como queda derechito,
Entonces vamos a hacer una cadena, después vamos a pasar por el primer punto como si fuéramos a continuar con puntos bajos y lo vamos a pasar acá por la mera esquinita para poder pegarlo. Y sacamos con un punto deslizado hasta afuera. Y así vas a pegar todos los puntos y vas a sacar un deslizado hasta afuera. Vas a pasar por aquí por el siguiente punto y acá vas a pasar por aquí por la parte del medio. Y de nuevo deslizado hasta afuera. Por el tercer punto y aquí por esta parte y deslizado hacia afuera. Y así vas a pegar tu tirante aquí en esta orillita, que quede justo en la orilla. Después vas a hacer el otro tirante y de igual manera doblas y lo vas a pegar aquí cuando ya tengas el largo que necesitas. Una vez que ya tengas tus dos tirantes hechos, ya solo nos queda esconder todas las hebritas y hacer una tirita para amarrar nuestra blusa de aquí de atrás. Y así es como se ve. Y para hacer tu tirita, tu agujeta, vamos a tomar hilo nuevo y vamos a hacer cadenas tan largas como las necesites, como 1 metro, 1,5 metros, dependiendo lo que necesites para amarrar tu blusita de la parte de atrás. Así de largo tejes toda tu tira de cadenas. Después, cuando ya la tengas lo larga que necesitas, saltas una y en la que sigue vamos a hacer deslizado. Y así vas a hacer deslizado por cada una de todas las cadenitas. Deslizado y así hasta que obtengas tu agujetita para amarrar en la parte de atrás. Una vez que ya escondemos todas las hebritas, así se ve la blusita por la parte de atrás, ya que le pongas tu tirita. Y así es como ha quedado por la parte de enfrente. Para todas las que vieron este tutorial hasta aquí, muchísimas gracias. Les recuerdo que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video.